extrañar ya que en este tiempo, bueno, pues pasar por cualquier bar y ver anunciando esto en un cartel: hay caracoles. Bueno, pues ¿quién se resiste a no probarlos? Cuidado, habrá quien no le guste, pero serán los menos. Los caracoles son un producto típico de la dieta mediterránea y muy habitual en la gastronomía española y francesa. Y hoy vamos a saber cuánto de saludable es consumirlo, porque parece ser que todo son ventajas. Es lo que podemos adelantar, porque quien nos puede contar más al respecto es nuestra experta en consumo. Esta semana, María José Gómez, la encargada de hablarnos de ello, de los caracoles. María José, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, bienvenida. Y una de las cosas, María José, que nos va a sorprender, vamos a sorprender a nuestros oyentes, es que ¿cómo podríamos definir a este producto, al caracol? ¿Es carne, es pescado? Pues ni una cosa ni otra. Entonces, ¿qué es? Pues mira, los caracoles son mariscos. Marisco, ¿quién nos lo diría? A mí me ha sorprendido. Sí, es un tipo de molusco y por lo tanto se considera marisco y así está calificado en el Código Alimentario Español. Por lo tanto, no hay que darle mucho la vuelta y debemos saber eso, que podemos incluirlo en la lista de mariscos como las gambas, los langostinos y ese tipo de cosas. Vaya. Bueno, pues hoy, como bien decíamos, el comer caracoles parece ser, María José, que todos son ventajas. Así que si te parece bien, vamos a ir un poco indagando en ello, investigando en ello. Por ejemplo, saber cuál es su aporte nutricional. Bueno, pues lo más importante es que las propiedades de este producto lo convierten en una gran fuente de proteínas, de fibra, de vitaminas A, B9, B3, B12 y E. Y también es una fuente de minerales como el magnesio, el potasio, el sodio y el hierro, ¿vale? Además tiene un elevado contenido en grasas saludables omega 3, de las que hablamos siempre, que son buenas pues, para nuestra actividad física y para mantener a raya el colesterol. Y también podemos decir que, como todas estas cosas que hemos dicho que contiene y que todas son buenas, pues es un alimento muy completo en cuanto a nutrientes y lo convierte en una opción muy saludable con cabida en una dieta equilibrada, saludable y nutritiva. Por lo tanto, todo lo que en cuestión de nutrientes, todo lo que tienen los caracoles son ventajas. Vale. Bueno, y que esas ventajas, ¿cómo puede repercutir en la salud? ¿Qué ventajas tienes para la salud? Bueno, pues mira, como hemos hablado que tiene contenido en hierro, pues y además su contenido en hierro es muy elevado, ¿no? Entonces esta alta proporción de hierro convierte al caracol en un gran aliado para personas que deseen evitar o combatir la anemia, ¿vale? Además, otra de sus propiedades es que contribuyen a controlar el colesterol alto y una elevada cantidad de triglicéridos. Además, por otro lado, la facilidad para digerir este alimento pues también puede ayudar a personas con problemas estomacales o en la recuperación de una enfermedad digestiva. Y también destaca la protección de la agresión de los radicales libres que atacan a nuestras células. Por eso, gracias a sus nutrientes, también fortalece el escudo que nos protege frente a las agresiones externas, es decir, ante las infecciones y ese tipo de cosas. Y importante también, como hemos dicho antes, los caracoles tienen muy poca grasa y tienen muy bajo contenido calórico. Sí, tienen poca grasa y la poca que tienen es de tipo omega 3, por lo tanto, en el tema de la grasa es una cuestión un alimento muy favorable, ¿no? Entonces, digamos que es un alimento a tener en cuenta en las dietas de pérdida de peso. Pues sí, porque como hemos dicho tiene muy bajo contenido calórico y pues comerlo nos sacia y no nos aporta muchas calorías, por lo tanto no engordamos mucho, ¿no? Según los profesionales del Hospital Sanitario Reina Sofía, el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, el aporte calórico que aportan los caracoles es muy bajo, apenas 90 kilocalorías por cada 100 gramos. Esto sí, estamos hablando de los caracoles en sí. Hay que tener en cuenta que los aditivos que se le añaden, todo va sumando calorías, ¿vale? Así que es importante que sepamos que el caracol en sí es lo que tiene bajo contenido calórico y todas estas propiedades. Luego, si lo echamos en otros aditamentos, pues esto puede aumentar la cantidad de calorías, la cantidad de grasa y otros elementos que ya no sean tan saludables para la salud, ¿vale? Y para la pérdida de peso. Claro, porque ahí, digamos, entra en cuestión la forma, ¿no?, de preparar y la forma, ¿no?, de consumirlo. Eso pueda influir en que sea, pues, en este caso, más o menos saludable. Claro. Por ejemplo,
sacaremos pocos beneficios saludables de los caracoles si para cocinarlo, por ejemplo, pues lo hacemos en una gran cantidad de mantequilla, porque la mantequilla sí nos va a aportar un montón de grasas y un montón de calorías, ¿no? Además, hay que tener en cuenta otra cuestión que puede poner en duda el aspecto saludable de los caracoles, porque para cocinarlo normalmente se hierven en agua y a esta se le suele añadir una gran cantidad de sal. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución en este ámbito y procurar no salar mucho los caldos, porque la sal, pues, como hemos visto muchas veces, es perjudicial para el funcionamiento de nuestro corazón. Por lo tanto, debemos cocinarlo con pocas grasas y también con una cantidad de sal moderada. Además, también hay que tener en cuenta que el consumo de caracoles, lo que decíamos antes, ¿no?, que tanto la preparación como el consumo puede hacer que este alimento vaya perdiendo propiedades saludables, ¿no? Entonces, ahora el consumo, en cuanto al consumo de caracoles, pues lo que sabemos, ¿no?, que está muy ligado al tapeo, lo que lleva consigo pues beber alguna cosa de bebida, normalmente alcohólica, pues cervecita, un vinito, y además también la salsita con la que se prepara o el caldito con el que se prepara, pues incita a rebañar pues con pan, ¿no? Entonces es recomendable moderar el consumo tanto del pan como de la bebida si no queremos meter al cuerpo una gran cantidad de calorías más. Es decir, estamos hablando de que los caracoles en sí son muy saludables. Ya lo que le vamos echando después es lo que le puede ir restando ventajas a este alimento, ¿no? Nos has comentado ciertas ventajas de los caracoles, pero de seguro podemos sacarle más ventajas a estos mariscos. Pues sí, vamos, los caracoles todo es como el cerdo, ¿no? Todo se aprovecha. Otro aspecto interesante de los caracoles es que tiene una alta concentración de niacina, que permite la asimilación de energía. Por este motivo, suelen ser muy recomendables para la realización de ejercicio, ¿vale? Entonces es importante, bueno, pues si las personas que van al gimnasio, que luego les apetece una tapa de caracoles, pues mira, les viene bien también pues para la absorción de energía. También tiene propiedades cosméticas, porque hace tiempo ya que venimos escuchando, ¿no?, el tema de la baba de caracol. Pues efectivamente, una de las principales características de los caracoles es que con su baba se pueden producir artículos, productos que favorezcan la regeneración de la piel. Pues por ejemplo para curar heridas y también pues para alisar y tonificar la piel. Por lo tanto ya está demostrado científicamente que la baba de caracol es útil pues para el cuidado de nuestra piel y lo que es también pues la recuperación en cuestiones de heridas, ¿no? Pues sí que tiene ventajas el caracol, como bien decíamos, según también el aporte calórico, según el cocinado. ¿Cómo se cocinan los caracoles normalmente, habitualmente, María José? Bueno, pues en nuestra tierra es muy conocido porque quien más o quien menos los ha hecho alguna vez o sabe cómo se han hecho, ¿no? Pero lo importante, por ejemplo, a la hora de elegirlo, es que sería interesante elegir los que son más gordos, porque tienen más carne y no hay que preocuparse excesivamente de si son comestibles o no, como por ejemplo en el caso de la seta, ¿no? Porque la mayoría de los caracoles que viven en nuestros campos son aptos para el consumo humano, al margen también de los que nos venden ya criados en granjas, que de eso hablaremos después. Pero los caracoles, básicamente, todos son comestibles y todos son beneficiosos. Eso sí, antes de consumirlos, antes de cocinarlos también, hay que purgarlos. Esto se hace para limpiarlos en profundidad y normalmente el proceso para purgarlos empieza pues dándole de comer lechuga u otras hierbas aromáticas para que por un lado eliminen lo que han comido anteriormente que podría ser tóxico y por otro lado pues para darle más sabor porque los caracoles no tienen mucho sabor y entonces pues si comen hierbas aromáticas pues tienen más saborcito su carne, ¿no? Además también luego, después ya de cocinarlo a la hora de prepararlo, pues hay que elegir una salsa que le aporte sabor. Y bueno, esto ya hay multitud de recetas que encontramos a lo largo y ancho del planeta. Normalmente, pues aquí en Andalucía se cocinan en caldo con una especie, ¿no? Que luego el caldo pues también se toma, ¿no? Sí. Un conjunto de especies o una bolsita con especies. Lo característico también de esos caracoles de caldo es ese toque no picantito, que es lo que llega a gustar, pero claro, en su justa medida también. Ya lo hemos dicho, ¿no?, que según también como lo preparemos, así también nos va a aportar. Por cierto, sí, pero las recetas que se preparan en nuestra tierra normalmente no son muy grasas, por lo tanto conservan muchas de las propiedades que hemos dicho de los
de los caracoles. Ya ahí el que quiera mojar pan en el caldito, pues ya eso es otra cosa, pero normalmente aquí el caldito se toma bebido, ¿no? Pero sí cuidadito con la cervecita. Ahí está. Pero es que claro, caracol sin cerveza, María José, hacen un buen complemento. Por cierto, preguntarte de dónde vienen los caracoles que consumimos. Mucho dirá, bueno, ¿qué pregunta es esa? De nuestros campos, pero es que cada vez, y este año parece que es así, María José, parece que hay menos caracoles, por ejemplo, menos personas, ¿no?, que se dedican a ello, a vender caracoles. ¿De dónde vienen esos caracoles que consumimos? Pues hace no mucho tiempo los caracoles que consumíamos venían exclusivamente de la recolecta de los campos, ¿no? La gente diferenciaba los que se recogían de los campos de los que venían del Boro, ¿no? Como se decía, de los que venían de la zona de Marruecos y eso. Pero claro, como en todo, la sequía, el cambio climático, todo está afectando a lo que son elementos silvestres. Y los caracoles pues también se están viendo perjudicados por la falta de agua y por esta evolución que estamos teniendo en la climatología, ¿no? Entonces, en la actualidad, la mayoría de los caracoles proceden de granjas de caracoles. Aunque parezca un poco extraño, siempre pensamos que las granjas son de otro tipo de animales, como los mamíferos, la piscifactoría. Ya hay un negocio emergente que se denomina helicicultura, que es lo que es la cría de caracoles. Y es un negocio, como digo, que está prosperando mucho, es emergente, y actualmente solo en España hay ya unas 200 granjas de caracoles. Y este número pues está aumentando, porque tenemos que tener en cuenta que es un producto con mucha demanda y que en nuestro país se consumen como mínimo 20.000 toneladas anuales. Por lo tanto, pues ahí hay un negocio que muchas familias están aprovechando, o muchas cooperativas están aprovechando, pues para sacar un producto que tiene alta demanda y que no exige tampoco demasiadas infraestructuras y demasiadas cuestiones, ¿no? Simplemente pues los permisos y saber criar caracoles. Vale. Por tanto, digamos que a la cría de caracoles tendríamos caracoles para consumir durante todo el año, o esto también sería como así la recolecta en el campo, en su tiempo, en su temporada. Conteniendo las granjas de caracoles, pues claro, tenemos caracoles ya todo el año. Lo que pasa es que, claro, en Andalucía estamos acostumbrados a nuestra temporada de caracoles, que suele ser desde abril hasta junio, o por ahí, que es cuando estamos acostumbrados a comerlo. Pero gracias a las granjas de caracoles y de cabrilla, este producto se puede obtener durante todo el año. Todo el año, ¿verdad? Bueno, a quien le guste, pues nada, está de enhorabuena. Por cierto, María José, después de todo lo que nos has contado, de todas esas ventajas que tiene acerca de también la cría de caracoles, podríamos decir que los caracoles, estos mariscos, ¿pueden ser el alimento del futuro? Pues, ¿por qué no? Ya en otras ocasiones hemos hablado del consumo de insectos que se está favoreciendo desde las administraciones, pues para que sean un aporte importante de proteína en la alimentación humana, y también porque son baratos de obtener y fáciles, ¿no? Entonces, pues sí, los caracoles pueden ser un alimento del futuro, porque pues bueno, pueden ayudarnos a la lucha contra la escasez de alimentos, y porque, como hemos dicho antes, son un importante fuente de proteínas. Es decir, y que igual que los insectos y otras cosas que se están investigando, los caracoles, que ya los conocemos, que mucha población está habituada a su consumo, pues son una gran fuente de proteínas que no necesitan, como hemos dicho, mucha infraestructura para su cultivo, que no ocupan grandes extensiones, que no consumen grandes cantidades de agua. Es decir, que podemos estar hablando de un tipo de producción alimentaria muy sostenible en el tiempo y con un gran aporte de proteínas, que es fundamental para la alimentación de las personas. Además, están libres de grasa y acompañadas de otros nutrientes como el calcio, el fósforo y el hierro. Las propiedades de los caracoles están cerca de lo que muchos llaman superalimentos. Como hemos dicho al principio, es que tienen aportes importantes de vitaminas, de minerales, de nutrientes que son muy favorables para el cuerpo, y sin embargo no tienen grasas perjudiciales. Por lo tanto, todos son ventajas y ¿por qué no? Pueden ser un alimento
del futuro, que ya estamos nosotros consumiendo, un superalimento, ¿no? Claro. Tanto que se va buscando por ahí productos más beneficiosos para nuestra salud, pues mira, esto ya lo tenemos en la mesa. Hombre, si me das a elegir, has mencionado anteriormente lo de los insectos, si me das a elegir, yo prefiero los caracoles de toda la vida de Dios, como solemos decir, desde luego. Que por cierto, hay países que los caracoles los ven como nosotros quizás los insectos, ¿no? Algo... Claro, que no les atrae para nada. Pues ahí está la cosa. En otros sitios se comen los insectos y a nosotros nos da un poquito asquillo y en otros sitios y a otra gente pues le dan los caracoles asquillos y nosotros aquí lo tenemos como un manjar, vamos, que lo chuparreteamos. Eso te iba a decir, digo, nos chupamos hasta los dedos. Bueno, pues como bien hemos deducido por las palabras, por la explicación de María José Gómez, comer caracoles son todo ventajas, así que vamos a aprovechar ya que estamos en este mes de junio, que creo que ya a partir del San Antonio, ¿no? De la celebración de San Antonio se dice, ¿no?, que ya los caracoles van a menos, así que vamos a aprovechar en esta semana y degustarlo, ya sea en cualquier, bueno, pues bar, tapita, como bien decía María José, o bien en casa que lo preparemos. Lo importante es tener en cuenta, pues eso, que consumirlo es todo ventajas. Como así, ventajas que tenemos, el saber, el conocer, porque es importante conocer para hacer valer así nuestros derechos en este espacio de consumo responsable con nuestras expertas. Esta semana, María José Gómez, a la que le damos las gracias por atendernos en esta mañana y os esperamos la próxima, María José. Por supuesto, aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias, buenos días.